Hola, hola, buenas tardes, días, noches, depende de donde me estés viendo. Eh, una vez más aquí vengo, dirigido por el Señor, a traer este mensaje. Qué bueno, qué bendición. Hoy es el último domingo de este año 2024 y no quería dejar pasar esto. Tuve que hacer ciertas cosas hoy, pero aquí estamos nuevamente con este mensaje y sé que te va a llegar, sé que te va a transformar, sé que va a ser de bendición porque ya me he transformado a mí también y porque siempre el Señor obra a través de mí. O sea, no soy yo, es Él obrando a través de mí, a través de cada quien que Él usa para llevar mensaje, para llevar su palabra. Amén. Así que bueno, Padre, yo te doy gracias por este tiempo, Dios, te doy gracias por tu presencia. Espíritu Santo, sé tú hablando a través de mí, sé tú dándome sabiduría, pasando un carbón ardiente por mi boca y que sea tu palabra, Señor, la que salga por mi boca. Señor, declaro que ningún arma forjada en contra nuestra prosperará. Te doy toda la gloria y la honra a ti, Dios Santo y Eterno. Solo a ti, Padre Santo y Eterno, a ti, Espíritu Santo, a ti, Jesucristo. Solo a ti, Dios. Obra, Señor, como quieras hacer. Úsame para que a través de mí muchos seamos transformados. Declaro que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu está listo a recibir lo que tú tienes para nosotros. Hecho fuera toda distracción, toda confusión, todo engaño del enemigo, toda mentira del diablo, todo aquello contrario a ti, oh Dios, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y todo nuestro ser se sujeta a tu palabra, Dios, y se sujeta a tu voluntad. Gracias por darme esta oportunidad una vez más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, qué bendición, de verdad. Qué bendición. Aquí estamos una vez más, el domingo. El domingo pasado estuvimos hablando un poco de lo que titulé religión o relación, ¿verdad? Fue bien interesante este mensaje. Si no lo has visto, te invito a que lo veas. Dios nos muestra en este mensaje que el nacimiento de su Hijo Jesucristo es lo que realmente debemos celebrar en Navidad, entre otras cosas, y que al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, comenzamos a tener una relación. Ok, una relación con Él y no una religión. Recibimos nuestra tierra prometida o nuestro Canaán y tenemos un camino directo a nuestro Padre Celestial. Entonces vemos en este mensaje también lo diferente o la diferencia que es una relación y una religión. Así que te invito, si no lo has visto, a que lo veas. Si lo ves, lo puedes volver a ver. Compártelo, dale like, porque de verdad alguien más necesita oír este mensaje. Y mientras más le des like, coméntalo, porque cuando lo comentas y le das like, los algoritmos, los programas que están detrás de todo esto en YouTube, en Instagram y en Facebook, ¿ok? Se sienten como que se está viendo más este mensaje, entonces lo publican más frecuente. Y así mucha más gente lo ve, llega a mucha más gente. Así que te invito a que lo hagas, te animo a que lo hagas para que estas personas puedan recibir la palabra de Dios. Amén. Así como la recibiste tú y como la recibí yo. Amén. Ok. Y el mensaje de hoy es, como yo dije, el último domingo de este año 2024. Y siempre que llegamos así a fin de año, ¿verdad? Es bueno reflexionar un poco cómo me fue en este año, qué hice en este año, de las metas que me establecí, si me establecí alguna meta, cuáles cumplí, cuáles no cumplí, qué victorias vi, qué fracasos, qué pruebas, eh, qué circunstancias pasé, etcétera, etcétera. Y es bueno analizar un poquito y de ahí sacar unas metas o alguna idea de qué puedo mejorar para el próximo año, o qué necesito mejorar para el próximo año, o qué necesito cambiar, o qué necesito mantener para el próximo año, o qué necesito agregar para el próximo año, ¿ok? Mucha gente hace eso, hay gente que no lo hace, pero sí es bueno hacerlo y ese es parte de este mensaje, ¿ok? Realmente este mensaje, en principio, hay una historia que, que tiene relación con este mensaje. Antes de darle el título, quiero hablar, y es la historia de un hombre llamado Samuel Walton. ¿Ok? Samuel Walton dijo que las expectativas altas son la llave para alcanzarlo todo. ¿Ok? Y él lo dijo porque a él le pasó. Samuel Walton peleó en la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Y luego de que se retiró, trabajó como un vendedor común y corriente. En 1950, gracias a un préstamo de su suegro y además ahorros que él tenía, abrió una tienda que a los pocos años perdió,
porque olvidó renovar su contrato de arrendamiento. ¿A cuántos no nos ha pasado eso? Que empezamos algo y lo perdemos por errores que cometemos, o porque empezamos mal, o porque hay gente que nos queda mal, o porque nosotros no hacemos las cosas bien. Nos ha pasado, ¿verdad? Y a lo mejor en este año pasó algo así, probablemente. Pero todo cambió en el año 1962, cuando decidió iniciar, este señor Samuel Walton, decidió iniciar desde cero con un nuevo proyecto. Se trataba de una idea de supermercado donde las personas pudieran encontrar todo lo que necesitaban en un solo sitio, ¿ok? Todo en un solo lugar. Fue así como nació Sam's Club y Walmart. Son tiendas que aquí en Estados Unidos, y creo que están en otros países, pero estoy seguro que aquí en Estados Unidos es, wow, es una tienda que se ve en todas partes, que mucha gente la conoce, si no todos lo conocemos, y donde venden así de todo. O sea, venden realmente de todo. Uno consigue muchas cosas a muy buenos precios, etcétera. No voy a hacerle publicidad, pero este fue el creador de estas tiendas, ¿ok? Cuando Walton alcanzó el éxito que tanto buscó, ya tenía 40 años, ¿ok? Y varios fracasos, o sea que no fue solamente lo que leímos antes, había fracasado varias veces, pero insistió y siguió, ¿ok? Esos fracasos que tuvo y la edad que tuvo no lo detuvieron, ¿ok? 30 años después de comenzar esto, de abrir su primera tienda, Walmart y Sam, ¿ok? Ya contaba con 1.900 supertiendas, ¿ok? Más de 430,000 empleados, ventas por 55 millones de dólares y ganancias por 2.000 millones de dólares. Hoy en día es la cadena de supermercados más grande del mundo, dice aquí. De verdad, o sea, para que vean, una cadena de verdad bien grande. Walmart es una cadena de supermercados enorme, realmente. Entonces, Samuel Walton o Sam Walton, ¿ok? No se enfocó en su fracaso, ni se enfocó tampoco en su edad, ni en lo difícil que pudiera ser empezar algo desde nuevo, algo desde cero, ni en lo difícil que pudiera ser, qué sé yo, la circunstancia como estaba viviendo en ese momento. No, 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 no. Él se enfocó en lograr su sueño. ¿Ok? Y cuando hablamos de enfoque, me acuerda, que de hecho me ha pasado frecuentemente, cuando uno está tomando una foto con el teléfono, ¿verdad? Y uno quiere tomarla perfecta y de repente cuando uno agarra el teléfono y toma la foto se ve borroso. Entonces uno empieza como a mover el teléfono un poco o a darle a la pantalla hasta que se enfoca, se ve bien. O por ejemplo, el caso donde yo trabajo, hay unas cámaras de seguridad y a veces la visión es borrosa. Entonces me meto en el sistema y hay algo que se llama autofoco, ¿ok? Y le doy al autofoco y empieza a moverse la cámara hacia afuera o hacia adentro, hasta que capta la imagen perfecta, ¿ok? Capta la imagen perfecta, entonces ahí se ve claramente lo que se quiere ver. O claramente con el teléfono lo que queremos tomar foto. Entonces el mensaje de hoy se titula El enfoque. El enfoque. Y con estas dos historias comienzo, ¿por qué? O varias historias, ¿por qué? Porque es así, este señor Samuel Walton o Sam Walton se enfocó en el sueño que quería cumplir. Y cuando estamos tomando una foto, queremos que se enfoque en esa foto. ¿Por qué? Porque queremos ver claramente lo que vamos a tomar. Queremos ver claramente la foto que vamos a tomar. Si es una cámara de seguridad, queremos que se vea claramente lo que se está grabando en ese video. Entonces debe estar enfocado. ¿Ok? Ahora, ¿qué es enfocarse? Enfocarse significa concentrar la atención o el esfuerzo en un aspecto o perspectiva particular de un tema u objeto. ¿Ok? Es concentrar la atención ahí. ¿Ok? A eso, algo específico. También puede significar ignorar las distracciones externas para prestar atención a una sola tarea. ¿Ok? Enfocarse también es dirigir la atención o el interés hacia un asunto o problema desde unos supuestos previos para tratar de resolverlo acertadamente. ¿Ok? Entonces, realmente el enfocarse es eso, es como concentrarse, es como poner su mirada y poner su atención y poner todo en algo que se quiere lograr, en algo que se quiere hacer, en algo que se quiere arreglar. El enfoque es un estado mental que ocurre cuando le prestas atención a una sola tarea e ignoras las distracciones externas. A mí me ha pasado varias veces que yo estoy
Por ejemplo, hubo un tiempo que estaba trabajando en una parte de programación de unas páginas web y cuando estaba trabajando en eso, yo estaba metido en mi programa. Yo estaba leyendo lo que tenía que cambiar y lo cambiaba y lo veía y estaba metido. Y había gente hablando y gente hablando y gente hablando y de repente me decían, Fernando, ¿qué opinas tú? Fernando, y yo, no sabía que estaban hablando, porque yo estaba concentrado en lo que estaba haciendo, estaba enfocado en lo que estaba haciendo. Y muchas veces me pasa, y le doy gracias a Dios porque muchas veces me puedo enfocar, hay momentos que no, pero hay momentos en los que sí me puedo enfocar y lo que está alrededor es como que si no estuviera. Entonces es esto, es un estado mental que ocurre cuando le presta o le prestamos atención a una sola tarea e ignoramos las distracciones externas. El verdadero enfoque suele ser un acto de priorización. Porque para estar enfocado en una cosa, tienes que ignorar muchas otras. Y así es lo que pasa cuando vamos a tomar una foto. Si la queremos tomar específicamente en algo que dice, le damos a ese punto y eso se va a enfocar a eso. Lo demás, no me importa que se vea borroso, pero eso que yo quiero que se vea, quiero que se vea claro. Y si es una cámara, quiero que lo que apunte la cámara se vea claro. A lo mejor la cámara ve mucho, pero lo que yo quiero específicamente que esa cámara de seguridad me apunte, quiero que se vea claro. Entonces le enfoco esa cámara hacia eso. Entonces es igual lo que pasa con uno cuando uno quiere enfocarse en algo, cuando uno quiere enfocarse en sus sueños. Uno se enfoca y toda su energía, todo lo que uno piensa, todo lo que uno analiza, todo lo que uno busca es orientado y enfocado hacia cumplir ese sueño. Ahora, ¿qué es enfocarse en Dios? Que es una de las cosas que queremos ver hoy. Las personas enfocadas en Dios son quienes tienen un corazón inclinado hacia Dios, quienes rigen su vida por las enseñanzas bíblicas y desean obedecerlo al confiar en su fidelidad. Se enfocan, nos enfocamos en la palabra de Dios, nos enfocamos en las promesas de Dios, nos enfocamos en su dirección, en su sabiduría, en lo que Él tiene para nosotros. Nos enfocamos en eso y hay muchos ejemplos bíblicos de enfoque. Pero quiero traer a colación algunos cuantos, como por ejemplo cuando Pedro caminó sobre las aguas, que está en Mateo 14, del 25 al 31. Pedro se enfocó al principio cuando caminó sobre las aguas, pero luego se desenfocó. Fíjense, dice Mateo 14, 25, 31, en la nueva traducción viviente, dice, a eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos, a los discípulos que estaban en una barca. Jesús vino caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Esto, para estar un poquito en contexto, fíjense que dice, eso fue más o menos a las 3 de la madrugada, los discípulos estaban en la barca y había una tormenta fuerte y los discípulos tenían miedo de que se iban a hundir y ven a Jesús caminando hacia ellos a las 3 de la madrugada. No es nada fácil, ¿no? O sea, no es nada, wow, es bien temeroso la cosa. Primero estás asustado por la circunstancia, lo que está pasando, y después ves a alguien caminando sobre el agua. Cualquiera se asusta. Yo me hubiese asustado, ¿ok? Entonces, llenos de miedo, clamaron, es un fantasma, pero Jesús les habló de inmediato, de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces, Pedro, como siempre Pedro, saliendo, ¿verdad? Lo llamó Señor. Si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, le dijo Jesús, ¿ok? Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca, con todo tormenta, con todo, se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Caminó sobre el agua hacia Jesús, enfocado hacia Jesús. Iba caminando hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento, o sea, se desenfocó de Jesús y se enfocó en el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque se desenfocó. Entonces ya su mirada no estaba puesta en Jesús, ya él había empezado a caminar y estaba caminando sobre las aguas hacia Jesús. Pero cuando vio las olas, cuando vio el viento, cuando sintió todo eso, se desenfocó de Jesús y empezó a ver a los lados. ¿Y qué pasó? Se empezó a hundir. ¿Ok? Y dijo, sálvame, Señor, gritó Pedro. ¿Ok? De inmediato, una vez más, de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Y le dijo, ¿tienes tan poca fe? Le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Vemos que al principio Pedro se enfocó y caminó sobre las aguas, pero cuando se desenfocó empezó a hundirse.
Pero ¿qué pasó? Luego se enfocó otra vez, porque dijo, ya va, me estoy hundiendo. A lo mejor pensó, ya va, pero yo estaba caminando ese señor, el señor está delante de mí, espera, señor, ayúdame. Se enfocó de nuevo en el Señor. Y cuando se enfocó de nuevo en el Señor lo sacó y lo levantó. Y dijo, ¿por qué dudaste? Sería algo así como, ¿por qué te desenfocaste? Digo yo. ¿Ok? ¿Por qué te desenfocaste? Si estabas tan enfocado y venías tan bien caminando hacia mí, ¿por qué te desenfocaste? Entonces, ahí vemos un caso claro de lo que es el enfoque y el desenfocarse, un ejemplo bíblico. Otro ejemplo bíblico, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿ok? Y empezó y estaban llegando a la tierra prometida, mandaron a dos espías, ¿verdad? A ver la tierra prometida. Y esos dos espías llegaron y de esos 12, 10 se enfocaron en lo que vieron y en las circunstancias. 10 de los 12. ¿Quiénes fueron esos 10? Bueno, los nombres están ahí, pero estoy seguro que muchos de ustedes no se acuerdan de esos nombres. Nos acordamos el nombre de los otros dos que voy a hablar más adelante. Entonces, en Números 13, 27, 28 dice, este fue el informe que dieron a Moisés. ¿Quiénes? Los 10 espías. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye la leche y la miel, como había dicho Dios, ¿ok? Aquí está la clase de frutos que allí se producen, o sea, habían traído para acá. Sin embargo, y aquí es donde viene el desenfoque, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anak. Y en Números 13:31 dice, cuando los otros dos espías dijeron, no, pero eso no es así, ellos dijeron, pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. ¿Con quién? Con los otros dos. No podemos ir contra ellos, dijeron los 10 espías. Son más fuertes que nosotros. Entonces los 10 espías seguían enfocados en la fuerza de los demás, enfocados en lo que estaba alrededor, no en lo que Dios había dicho y en lo que la tierra producía como Dios lo había dicho. Y en Números 13:33 dice, hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos, como ellos sabían que los estaban viendo como saltamontes. Estaban enfocados en algo que ni siquiera es la realidad, o ni siquiera sabían si era realidad. ¿Ok? Ellos se enfocaron, en vez de enfocarse en Dios y en que la tierra era como Dios había dicho, se enfocaron en lo que estaban viendo alrededor, en sus circunstancias y en lo que ellos sentían de ellos mismos. Por eso fueron 10 de 12. Y los otros dos que fueron Josué y Caleb, que estoy seguro que si has leído la palabra, te acuerdas de estos dos nombres, y si no, cuando lo leas y lo vuelvas a leer, te vas a acordar son de estos dos nombres. Ellos dos se enfocaron en la promesa y en la soberanía de Dios. ¿Ok? Números 13:30 que dice, pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. ¿Cuándo? Cuando los otros 10 dijeron que no iban a poder alcanzar eso. Caleb trató de calmarlo y les decía, vamos enseguida a tomar la tierra. Les dijo, de seguro podemos conquistarla. Porque se enfocó en Dios, se enfocó en que la tierra era como Dios había dicho. Y Dios había dicho que se las iba a regalar. Una tierra que fluye leche y miel. Y si la tierra fluye leche y miel, esa es la tierra que Dios le va a regalar. Y ya se la va a dar. Y se la iba a quitar a los habitantes para dársela al pueblo de Israel. Entonces estos dos espías sí se enfocaron en Dios. Números 14, 7, 9 que dice, y dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Hay una versión que dice, son como pan comido. ¿Okay? Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. O sea, seguían enfocados en el Señor. El Señor nos va a llegar. Puede ser que sean gigantes, puede ser que sean, no sé, nos veamos como langosta, lo que sea. No, 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 pero el Señor nos va a dar esta tierra prometida. Y eso lo vimos la vez anterior del Caná, la tierra prometida que Dios nos dio. Entonces ellos se enfocaron, estos dos, y se enfocaron en lo que debían enfocarse. ¿Qué dice Lucas 1, el 30 al 31? Dice, no tengas miedo, miren esto, este otro enfoque, fíjense. María, todos sabemos, María, la madre de Jesús, se enfocó en el mensaje del ángel Gabriel, de parte de Dios, para ser la madre de Jesús.
En Lucas 1, 30 al 31 dice, no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Imagínense, imagínense, o sea, era una muchacha muy joven que no tenía esposo, estaba comprometida con José, nunca había tenido relaciones sexuales con nadie porque era una virgen, ¿ok? Y de repente viene un ángel y le dice, mira, vas a concebir, vas a dar a luz a Jesús. ¡Wow! Y María respondió, primero le dice, pero ¿cómo va a ser eso posible si no he tenido varón, no he tenido relaciones? ¿Cómo va a ser eso posible? Y el ángel le explicó, sí, mira, es el Espíritu Santo el que va a engendrar a ese niño en tu vientre. Y en Lucas 1:38, ¿qué hizo María? Le dijo, María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. ¿Ok? María se enfocó en lo que Dios le había dicho, a pesar de todo, porque en aquella época el tener o el quedar embarazada antes de haberse casado era una condenación de tal manera que apedreaban a esa persona, apedreaban a esa mujer para que muriera tanto la mujer como el bebé que estaba ahí. O sea, ella se tenía que enfrentar a eso. Se tenía que enfrentar el hecho de decirle a su prometido que estaba embarazada y que era el Espíritu Santo, que ella no había tenido relaciones con nada. No era fácil, o sea, para ella no era fácil, pero sin embargo ella se enfocó en lo que Dios le estaba diciendo. Entonces, ¿qué nos muestra aquí el Señor? Que las cosas a veces no son fáciles. Y hoy estuve oyendo una prédica y hablaba de los obstáculos que uno se conseguía para lograr, para llegar de un punto al otro, de aquí a allá. Y es verdad, hay obstáculos, no es fácil. Pero si nos enfocamos en que el Señor está allá, el Señor está en el futuro y que Él nos prometió darnos eso, vamos a vencer los obstáculos. Como el pueblo de Israel, si se hubiese enfocado en Dios, hubiese vencido. Pero los 10, ¿qué pasó? No llegaron a la tierra prometida. Pero Josué y Caleb sí. José y Caleb llegaron a la tierra prometida y obtuvieron y disfrutaron la tierra prometida. ¿Por qué? Porque se enfocaron en Dios, se enfocaron en lo que Dios había dicho. María se puede haber enfocado en otra cosa, en las circunstancias, en los problemas, en el que dirán, en el que van a decir. Le puede haber dicho, no, Señor, yo no quiero esto. Pero se enfocó en que Dios la estaba bendiciendo y que Dios le estaba diciendo, mira, eres bienaventurada. Y ella dijo, ok, Señor, hágase tu voluntad. Wow, otro ejemplo bíblico, Abraham. Abraham se enfocó en las palabras de Dios cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y deja tu parentela, agarra a tu mujer, tus hijos y tus cosas y sal de tu tierra, a donde yo te llevaré. Y él salió y obedeció, se enfocó en lo que Dios le había dicho. Y además Dios le dio un hijo y después le dijo, entrégame al hijo, entrégame a tu hijo en sacrificio. Y él se enfocó en quién era el que se lo estaba pidiendo y en quién era Dios y en lo que Dios le había dicho antes. Y fue a entregarse en el sacrificio. ¿Y qué hizo Dios? Lo bendijo. Lo bendijo. Después él no tuvo que darle su hijo en sacrificio porque Dios dijo, ya vi tu corazón. ¿Fue fácil? No fue fácil. Estoy seguro que no fue fácil. Porque yo soy padre y entregar a un hijo no es fácil. En sacrificio significaba matarlo y no es fácil. Pero él se enfocó en lo que Dios le había dicho. Abraham, ¿y qué? ¿Cómo es reconocido como el padre de la fe? Porque se enfocó en lo que Dios le había dicho. Otro caso bíblico, y como le dije, hay mucho. Una vez Jesús sanó a 10 leprosos y de los 10 leprosos, uno solo se devolvió para agradecerle. O sea, ese se enfocó en el agradecimiento y que recibió salvación además de la sanidad. Otro caso, Pablo. Pablo se enfocó en servir. Pablo era asesino de cristianos. Y luego tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Y se enfocó a servir a Jesús. Se enfocó a cumplir el propósito. Y él dice en un momento que tiene un aguijón, que tiene algo que le perturba, pero él se basta en la gracia de Dios. Y sigue cumpliendo el propósito de Dios. Y por eso es que tenemos tantas cartas de Pablo, por eso es que tenemos tantas enseñanzas de Pablo, de predicar la palabra, de llevar la palabra, de obedecer al Señor, porque él se enfocó en eso. La mujer de flujo de sangre, si han leído la historia, si no, ahí está en la Biblia. Una mujer tenía flujo de sangre por muchos años y se enfocó en que si tan solo tocaba el borde del manto de Jesús, sería sana. ¿Y qué pasó? Pasando por circunstancias muy difíciles, porque no se podía acercar a la gente porque tenía flujo de sangre y era considerada inmunda en aquella época. Y al que tocara, lo estaba convirtiendo en una persona inmunda también.
Y ella pasó y atravesó y llegó donde estaba Jesús, que estaba alrededor de una multitud. Y cuando llegó, tocó el borde de su manto. ¿Y qué pasó? Fue sana, porque se enfocó en eso, no se enfocó en más nada. Se enfocó en que podía recibir esa sanidad a través de Jesús con solo tocar el borde de su manto. Y se esforzó, hizo lo necesario, llegó y lo tocó y fue sana. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Eso es lo que es el enfoque. Los amigos de un paralítico, hubo un paralítico que 4 amigos lo llevaban en una camilla y cuando fueron a llevarlo para que Jesús lo sanara, había tanta gente que no podían llegar a Jesús. Jesús estaba en una casa. ¿Y qué hicieron? Subieron al techo con el paralítico los 4. Rompieron el techo y bajaron al paralítico con cuerdas. Y el paralítico fue sano, Jesús lo sanó. ¿En qué se enfocaron ellos? En que querían que su amigo fuese sano y en que Jesús lo podía sanar. No se enfocaron en que cómo vamos a subir y si se nos cae y qué vamos a hacer y qué le vamos a decir a que le estamos rompiendo el techo y si no le gusta y qué va a decir la gente. No, vamos a buscar sanidad. Nos enfocamos en eso, en que nuestro amigo sea sano, así que vamos a darle. Dirigidos por el Señor, por supuesto, y recibieron sanidad. Wow, hay muchos ejemplos bíblicos donde vemos que la gente se enfoca en lo que Dios le ha dicho y recibe lo que Dios le ha dicho, lo que Dios le ha prometido. Pero también hay muchos ejemplos bíblicos donde vemos que la gente se desenfoca de lo que Dios le ha dicho y pierden bendiciones. Y no solamente bíblicos, ejemplos de hoy en día, también los hemos visto. Entonces, podemos ver el enfoque, por ejemplo, para verlo así un poquitico gráfico, ¿ok? Un vehículo. Un vehículo, ¿verdad? Cuando nosotros, todos los que manejamos, sabemos que el parabrisas es grande y el retrovisor es pequeño. Y nosotros nos debemos enfocar hacia adelante para cuando estamos manejando. Porque si vamos manejando viendo el retrovisor, vamos a chocar. Y el retrovisor, nuestro enfoque debe ser tal que el retrovisor sea solo, algo como así como lo que dijimos al principio, ver atrás nada más para reflexionar, ver como por precaución, ok, para reflexionar qué fue lo que hice mal, en qué me equivoqué, qué me hace falta, qué fue lo que hice bien. Entonces, enfocarme en lo que me tengo que enfocar y seguir adelante y llegar al destino que Dios tiene para mí. Pero necesitamos enfocarnos. Enfocarnos nos ayuda a ver claramente, como cuando estamos, ya lo vimos tomando una foto, a ver claramente la imagen. Entonces, es como un vehículo, lo más importante está hacia adelante y solamente debemos ir hacia atrás para, como aprendizaje, ¿verdad? Para decir, bueno, esto no lo debí haber hecho, entonces no lo voy a repetir. Esto me fue bien, lo voy a hacer de nuevo. Pero seguir adelante enfocado en lo que Dios y no cometer los mismos errores y mantenernos con nuestra visión hacia adelante. Entonces, miren, definitivamente, la vida de nuestro Señor Jesucristo es un perfecto ejemplo de enfoque. O sea, ¿qué mejor ejemplo que ese? Ya que Él se despojó de ser Dios, Él se despojó de ser Dios por amor a nosotros y se hizo hombre, se hizo humano. Y humano desde ser eh, engendrado en el vientre de María y nacer como un bebé indefenso, como un bebé dependiente de su mamá. Siendo Dios, se despojó de todo eso. Se convirtió en ser humano, un bebé dependiente. Y todos sabemos que los bebés cuando nacen son dependientes del ser humano, son dependientes de su mamá, son dependientes del cuidado que le demos. Y él se hizo así, dependiente, para que luego crecer y después, siendo humano, ¿verdad? Pasar a, después de todas las actividades con su papá, trabajar, lo que sea, cumplir un ministerio y tener, formar discípulos para que llevaran su reino, expandieran su reino. Ser crucificado injustamente por algo que no cometió, pagando por nuestros pecados. Morir y resucitar al tercer día, dándonos salvación y vida eterna. Jesús se enfocó en la misión de Dios para él, en el propósito de Dios para él, en el propósito que Dios tenía para él. Y ahora está sentado a la derecha del Padre. Y ahora Jesús, nombre sobre todo nombre. Eso es enfoque. Eso es enfoque. Wow, murió por nosotros sin necesidad.
pero por amor a nosotros. Entonces, hay personas que no ven claramente lo que viene después de una muerte física, después de que el cuerpo muere, por lo que necesitan enfocarse en lo que Dios nos dice en su palabra, para poder ver claramente qué es lo que viene después. ¿Y qué nos dice Dios en su palabra? Sencillo. Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese nacimiento de ese Hijo unigénito de Jesucristo es lo que estamos celebrando en Navidad. Es lo que celebramos. Es más que un regalo, es más que compartir en familia, que todo eso está bien, pero es celebrar que Jesucristo hace más de 2000 años se hizo hombre, así como lo dije ahorita, se hizo un bebé para luego morir por nosotros, resucitar al tercer día, darnos salvación y vida eterna. Efesios 2:9, 2 decía 9 que dice, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó, nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en las edades venideras la superabundante riqueza de su gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es regalo de Dios. No es por obra para que nadie se gloríe. Clarito, ¿cómo es la salvación? Por gracia, porque es un regalo que Él nos dio. Más nada, envió a su Hijo a morir por nosotros porque nosotros no lo podemos hacer. ¿Quién puede cumplir los mandamientos? Es más, son 10 mandamientos de la Biblia, pero los judíos establecieron unas cuantas más, 600 leyes que había que cumplir. ¿Quién puede cumplir eso? No somos capaces de hacerlo. Y por eso fue necesario enviar a Jesucristo por nosotros. Entonces, así es la salvación. Y Romanos 10:9 al 10, ¿qué dice? Son las instrucciones de cómo recibir la salvación. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Entonces Jesús se enfocó en darnos salvación y vida eterna. Y se enfocó en la palabra, en mostrarnos cómo recibirla. Mira, ahí está. ¿Y qué necesitamos nosotros? Enfocarnos en su salvación, en que es por gracia y no por obra. Entonces, si tú todavía no has tomado esa decisión de aceptar la salvación de Jesucristo en tu vida, es muy sencillo. Aquí lo estamos enfocando. Se ve clarito la imagen. Acepta que Jesucristo se hizo hombre, vivió hecho hombre entre nosotros. Murió crucificado, pagando por nuestros pecados. Derramó su sangre con la que nos limpió de pecado. Y al tercer día resucitó, porque fue el único hombre que pagó por pecado sin cometer pecado. Y nos dio salvación y vida eterna. Y si lo aceptamos y lo declaramos con nuestra boca, somos salvos. Entonces, si no lo has hecho, simplemente repite conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por todo pecado. Creo que moriste en la cruz por mí, pagaste por mis pecados, resucitaste al tercer día y me diste salvación y vida eterna. Lo confieso con mi boca y lo creo de corazón y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez, has pasado de muerte a vida. Has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y comienza lo que vimos el domingo pasado, una relación con Jesucristo, una relación con el Padre Celestial. Comienza eso. Y coméntanos, o sea, coméntanos, mira, acabo de hacer esta declaración, de verdad, fue excelente. ¿Qué viene después? Te vamos a decir simplemente, mira, lo que viene después es esto. Coméntanos, o dice, mira, ya yo lo había hecho, pero ahora la sentí de verdad. Qué bueno, qué bendición. Ahora te animo a que sigas haciendo lo siguiente y que te enfoques en seguir el camino de Dios, en seguir la voluntad de Dios. Es necesario. Entonces Dios nos anima en su palabra a enfocarnos en Él. Salmo 37 del 4 al 5 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Qué es deleitarse? Porque muchos dicen, bueno, me va a conceder los deseos de mi corazón, si te deleitas en Él. ¿Y qué significa deleitarse en el Señor? Conocerlo. Wow, orar al Señor, amar al Señor, buscar obedecer al Señor. Me deleito, me gozo con Él. Entonces, cuando estamos en esa actitud, los deseos de nuestro corazón van a estar alineados a su voluntad.
Y entonces van a ser cumplidos. ¿Sí? Enfocándonos en el Señor, en deleitarnos en Él, en su palabra, vamos a ver hechas las promesas que ya Él nos dejó. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Las promesas que Él dejó son sí y amén en Cristo. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nos enfocamos en Él, si nos enfocamos en su palabra, si le obedecemos, vamos a ver su gloria. Y vamos a ver, no te estoy diciendo que será fácil, porque no es fácil, porque Él también lo dijo, en este mundo tendrás aflicción o en este mundo tendremos aflicción, pero debemos confiar de que Él ha vencido el mundo y vamos a salir adelante. Vamos a pasar por dificultades, sí, vamos a pasar por obstáculos, sí, vamos a tomar decisiones erradas, claro que sí, muchas veces. Pero si confiamos en Él y nos volvemos a enfocar en Él, como hizo Pedro, venía caminando sobre las aguas hacia el Señor, vio las circunstancias, se empezó a hundir, pero volvió a poner su mirada y su enfoque en Jesús. Y Jesús lo levantó. Y le dijo, ¿por qué dudaste? Pero lo levantó y se lo trajo. Y se fue caminando hacia la barca. Y lo llevó de regreso a la barca. Así es el Señor. Vamos a seguir enfocándonos en Él. Y Él lo dice, Mateo 6:33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Wow. Mateo 11:28, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que estén cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Todo eso lo dice el Señor para nosotros. Entonces, en estos últimos días de este año, estos pocos días que te quedan, no sé si me estás viendo en vivo, a lo mejor me estás viendo en diferido y a lo mejor ya pasó el año 2024. Bueno, no importa, no importa. Pero de aquí en adelante vamos a reflexionar, reflexionemos en todo lo vivido hasta ahora, hasta ahora, hasta este momento. Establezcamos metas personales, familiares, espirituales y financieras, con objetivos claros y específicos, con nuestro enfoque en el Rey de Reyes y Señor de Señores, cuya voluntad es buena, agradable y perfecta, y es lo mejor para nuestras vidas en cada área. Entonces vamos a enfocarnos en él, así como vimos el ejemplo de, de Samuel Watson, que se enfocó en los sueños que tenía y los cumplió. Vamos a enfocarnos en los sueños que Dios ha puesto en nosotros y los vamos a ver cumplidos. Vamos a enfocarnos en Él, en que Él tiene un propósito para nosotros y lo vamos a ver cumplido en nuestra vida. Pero vamos a enfocarnos en el Señor, en lo que Él tiene para nosotros y Él nos va a mostrar esos sueños, nos va a mostrar el propósito y entonces ahí vamos caminando junto con Él para recibir esa victoria, para recibir lo que ya Él nos dio, lo que ya Él ganó en la cruz por nosotros. No hagamos vana la cruz de Jesucristo. Vamos a valorarla como tal. Él ganó muchas cosas para nosotros en su cruz y las hemos perdido. Las hemos perdido o las hemos dilatado. Hemos hecho, tomado decisiones y dado pasos que han dilatado las bendiciones de Dios a nosotros. Entonces, vamos, las que todavía podamos recibir, vamos a enfocarnos en Dios para recibir esto. Y este es el momento. Este es el momento de hacerlo. Ahorita, como dice en inglés, right now. ¿Okay? En este momento vamos a hacerlo. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por tu palabra, Dios. Yo declaro, Señor, que esta palabra ha llegado, Señor, y es semilla en cada persona que la oye, Señor, y va a producir fruto al 100 por 1, fruto de bendición, fruto de paz, de gozo. Y vamos a ver, Señor, cómo desde este momento, al enfocarnos en ti, Dios Santo y Eterno, al enfocarnos en lo que tú tienes para nosotros, al enfocarnos en tu palabra y obedecerte, tú vas a cumplir y vas a darnos todo aquello, vas a hacer realidad lo que ya nos diste, Señor. ¿Por qué? Porque es tu palabra que es verdad, Señor. Declaro que comienza un tiempo donde nos deleitamos en ti, Señor, y vamos a tener nuestros deseos, nuestros anhelos alineados a tu voluntad y vamos a ver cómo tú lo cumples en cada área, en lo financiero, en lo económico, en lo familiar, en lo espiritual, Señor, en nuestra relación contigo, Dios Santo y Eterno. Gracias, Señor. Danos sabiduría, Dios. Sabiduría de lo alto para que cada paso que demos sea guiado por ti, para que cada decisión que tomemos sea conforme a tu perfecta y divina voluntad y podamos ver tu gloria. Que escudriñemos tu palabra más para conocerte más, darte a conocer más, Señor, y ser de bendición para muchos, Señor.
Gracias, Señor, en tus manos estamos, Dios Santo y Eterno. Gracias por tu salvación. Gracias por este tiempo, Señor. Y los que me están viendo en vivo, gracias por este año 2024 que está terminando. Y desde ya te damos gracias por el próximo año 2025, que será de gran bendición, Señor. Y si me están viendo virtual, gracias, Señor, por este tiempo, sea cual sea el año que se está viviendo en este momento. Gracias, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti. Y declaro que comenzamos desde hoy, desde este momento, un tiempo de bendición, un tiempo de enfocarnos en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Wow, yo no sé si lo sentiste, yo lo sentí. Yo creo que de verdad el Señor hizo algo en ti. Y lo puede hacer también en esas personas que estás pensando que necesitan oír este mensaje. Compártelo, dale like, compártelo, coméntalo, que esto va a hacer que se mueva más y que llegue a mucha gente. No para que me vean a mí, sino para que oigan el mensaje que Dios está dando en este momento. Que el Señor te bendiga grandemente, te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento en ti. Y una vez más, si me estás viendo en vivo, que tengas un feliz año 2025, un año próspero. Y si me estás viendo virtual, igual que este tiempo que estás viviendo y a partir de hoy sea de bendición y de prosperidad, guiado y enfocado o enfocada en la palabra de Dios y en lo que Dios tiene para ti. Te bendigo, toda la gloria es para nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, para nuestro Padre Celestial y para el Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.